cervicofaciales, que dijimos que la mayoría están producidas por afecciones dentales, pero también que hay otras patologías que pueden producir infecciones como los traumas, las amigdalitis, otitis, etcétera. Habíamos hablado de la etiología bacteriana y esta diapositiva estaba muy minimizada, muy pequeñita. Entonces he tratado de arreglarlo un poco para tener una idea de cuáles son las bacterias más frecuentes en en las infecciones cervicofaciales. Aquí están los cocos gram positivos, que son los más frecuentes, estreptococos y estreptococo pneumoniae. Y aquí, aunque no se ve muy bien, está con rojo el estafilococo dorado, que es el germen más frecuente causante de estas infecciones. Tenemos también otras bacterias como los Bacillus gram positivos, Corynebacterium, Cocos gram negativos, Brahmanella y Neisseria, que son menos frecuentes, pero sí están. Sí se pueden encontrar enterobacterias. Y Haemophilus, que sí es más frecuente como Bacillus gram negativo. Entonces, basándonos en esta diapositiva. Pero creo que no se ven las diapositivas. ¿No se ve la diapositiva? No, No, doctor, no se ve. ¿No se ve la pantalla? se Sí ve se la ve la pantalla, pantalla. pero no las presentaciones. O sea, se ve muy pequeñita. ¿Y esa diapositiva se ve o no? No, doctor. Bueno, entonces voy a tener que hacer algo, no sé por qué razón no se ve. ¿Se ve ahora la pantalla o no? Sí, se ve, Sí, doctor. doctor, se ve. Ya, entonces vamos a volver a la diapositiva. ¿Ahora se ve la diapositiva? Sí, doctor. Ya, entonces, hablábamos, como les decía, de las bacterias que provocan estas infecciones y tenemos especialmente los cocos gram positivos, estreptococos y estafilococo, que es el más frecuente. Hablábamos de los bacilos gram negativos, especialmente el Haemophilus y las enterobacterias. Como les decía, la mayor parte de las infecciones vienen por gram positivos, pero también se pueden asociar gram negativos, especialmente unos días después de que empieza la infección. Y entre los anaerobios, este que se llama el peptostreptococo, es un germen muy frecuente y muy agresivo que provoca infecciones muy severas con producción de enfisema y gran compromiso del estado general y diseminación muy rápida. O sea, esta bacteria hay que tomarla en cuenta y hay que considerar que en la mayor parte de los cultivos que tomamos no se ve el peptostreptococo, no se ven los anaerobios, porque hay que hacer un cultivo especial para anaerobios, ¿verdad? Hay que tomar la muestra en condiciones anaerobias, etc. Entonces hay que tomar en cuenta este germen cuando tenemos infecciones que avanzan muy rápidamente y son muy severas y que además producen enfisema en el cuello o en la cara. Nos habíamos quedado, me parece, en la parte del tratamiento. Entonces, el tratamiento de las infecciones tienen dos aspectos fundamentales, el aspecto médico y el aspecto quirúrgico. O sea, deben hacerse ambas cosas. En algunas ocasiones puede ser solo el tratamiento médico, un tratamiento antibiótico bien dirigido, el necesario, pero en muchos casos necesitamos hacer un procedimiento quirúrgico y un drenaje, y este es el que nos corresponde hablar ahora en esta materia. En el tratamiento médico, pues vamos a tomar medidas generales, vamos a darle analgésicos a nuestro paciente, antiinflamatorios, dependiendo de la magnitud de la infección. Y este es el paso más importante, el de los antibióticos. ¿Qué antibiótico vamos a darle a nuestro paciente? ¿Cómo vamos a elegir de la gran cantidad de antibióticos que hay? Inicialmente nuestro tratamiento antibiótico siempre va a ser empírico, es decir, vamos a darle un antibiótico sin saber exactamente cuál es el germen que está atacando,
pero por la frecuencia con la que hemos visto en la anterior diapositiva de las bacterias que provocan infecciones, pues haremos nuestro esquema antibiótico dirigido a esos gérmenes, o sea, inicialmente a los gram positivos. Estos son los grupos de antibióticos. Están los betalactámicos, que es el grupo más grande y el más importante probablemente, donde están muchísimos de los antibióticos que utilizamos partiendo de la penicilina. Están los aminoglucósidos, las glicosaminas, de los cuales el más importante es la clindamicina, que es el que yo más frecuentemente utilizo. Macrólidos, netroimidazoles, quinolonas, sulfonamidas, glicopéptidos, ¿no? Los glicopéptidos que también son una derivación de los betalactámicos, pero que hacen un grupo aparte. O sea, de tantas familias de antibióticos y tantos antibióticos que hay en cada una de estas familias, ¿cuál vamos a elegir? Eso siempre es lo difícil. Siempre he pensado y siempre se dice que al hacer una antibiótico terapia es mucho de conocimiento y también una parte de arte, es decir, saber elegir el momento adecuado para el paciente adecuado, cuál asociación antibiótica vamos a utilizar. Aquí están los betalactámicos, penicilinas, las llamadas penicilinas resistentes a la penicilinasa. Recuerden que el estafilococo es el que ha producido esta enzima que es capaz de inhibir el anillo betalactámico, que es la betalactamasa, ¿verdad? Llamada también penicilinasa. Entonces, luego de que ha aparecido la penicilina, luego de que ha cambiado el mundo con el descubrimiento de Fleming, de descubrir la penicilina, los estafilococos especialmente han desarrollado resistencia, así como otras bacterias. Entonces, se han hecho otros antibióticos que son llamados resistentes a la penicilina, la cloxacilina, y están entrando más chicos. La cloxacilina y otros antibióticos. Luego las aminopenicilinas, la amoxicilina y la ampicilina, que eran antibióticos cerca a lo ideal, pero que han perdido mucha vigencia por la gran resistencia que han tenido las bacterias. Esto fundamentalmente porque se ha empezado a utilizar estos antibióticos para todo y de muy mala manera por parte del personal médico y paramédico. Por lo tanto, hay mucha resistencia y actualmente se utiliza así, pero unidos a un inhibidor de la betalactamasa, es decir, de la enzima que produce el estafilococo. Los carbapenémicos, que son betalactámicos, el imipenem, que es de amplio espectro, y aquí viene el carbopenem también. Monobactámicos, el astrionam, que es un antibiótico muy dirigido, muy específico. Y la gran familia de las cefalosporinas, es decir, una vez que se ha sustituido el ácido penicilánico por el ácido cefalosporánico, han cambiado también los usos de los betalactámicos y se han empezado a desarrollar las cefalosporinas a partir de la primera generación, segunda generación, tercera generación, etc. Sin que signifique que las cefalosporinas de tercera generación son mejores o más fuertes que la de primera generación, sino que cada cual tiene su indicación. Especialmente en infecciones cervicofaciales debemos usar en primera instancia los de primera generación, porque los de tercera generación, como son la ceftriaxona que están utilizadas, tienen más efectos sobre gram negativos que sobre gram positivos, por lo tanto no le va a hacer mucho daño al estreptococo o al estafilococo, que es el que nos está causando las infecciones. Los aminoglucósidos, donde están la gentamicina, la amicacina, streptomicina, que ha sido el primer aminoglucósido, pero que actualmente se utiliza específicamente para la tuberculosis y no se puede utilizar para infecciones inespecíficas. Metilmicina y tobramicina, que son otros antibióticos más, digamos, de poco uso, sin que signifiquen que sean más potentes, como les digo. Las lincosamidas, donde el antibiótico más utilizado es la clindamicina, que sí tiene efectos sobre gram positivos, gram negativos e incluso sobre anaerobios. Por lo tanto, está en la primera fase, o sea, es el antibiótico que se utiliza en primera instancia para las infecciones cuando son severas. Están los macrólidos que tienen efectos sobre
Los estreptococos, sobre los gram positivos específicamente, con poco efecto sobre el estafilococo, pero sí sobre todos los demás que son de uso oral, de una sola toma al día, eritromicina, que ha sido la primera, roxitromicina, claritromicina y la acitromicina, que es la que más se utiliza hasta ahora. Se puede dar este antibiótico en infecciones que no sean muy severas. Los nitroimidazoles, de donde proviene el metronidazol, que fue inicialmente un antiparasitario contra las amebas y la giardia, pero se ha demostrado después su efecto antibiótico importante, especialmente sobre los gram negativos y más importantemente todavía sobre los anaerobios. O sea, si tenemos anaerobio presente, nuestra primera indicación puede ser el metronidazol, que se puede utilizar por vía parenteral o por vía oral. Las quinolonas, ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina y la levofloxacina, que si bien tiene mayor especificidad, pero su espectro es más reducido y se utiliza solo para gram positivos, que sí se utiliza para las infecciones cervicofaciales. Glicopéptidos, vancomicina y teicoplanina. La teicoplanina que se utiliza a las árabes porque no hay en el mercado. En cambio, la vancomicina sí es de uso muy frecuente, pero más en infecciones muy graves está restringida su uso para los terapistas, para los pacientes con terapia intensiva o infecciones muy graves de pacientes hospitalizados. ¿Cómo vamos a hacer nuestro tratamiento empírico? Podemos elegir, si nuestra infección no es más grave, cloxacilina más aminoglucósidos, ¿no? O sea, puede ser con la gentamicina. La penicilina tiene poco efecto sobre el estafilococo y su uso es exclusivamente parenteral. Entonces, se puede utilizar una penicilina benzatínica en infecciones que no son muy severas, que en general se utiliza muchísimo, el famoso Terbosil, que tiene 1.200.000 unidades de penicilina. Hay una combinación de penicilina sódica, penicilina procáinica y penicilina benzatínica, que es la 633, que en realidad ayuda muy poco porque de todo eso la única que sirve de verdad es la penicilina benzatínica. Como les decía, cefalosporinas de primera generación más quinolonas, cefazolina o cefadroxilo o cefalotina más ciprofloxacina, que es una buena asociación cuando nuestro paciente ya está hospitalizado, ¿no? Macrólidos, acitromicina o claritromicina, como les decía, infecciones que no sean muy severas, que suponemos que están producidas por un gram positivo. La amoxicilina, como les decía, por sí misma ha sido un gran antibiótico, pero que actualmente muchas bacterias tienen amplia resistencia, tanto a la amoxicilina como a la ampicilina. Entonces, nos ayuda a asociarlo con ácido clavulámico o con sulbactam, que son los inhibidores de las beta-lactamasas. Es decir, estos inhibidores van a hacer que se inhiba la enzima que fabrica el estafilococo, de tal modo que el antibiótico sí le pueda servir. Y el metronidazol, como les dije, si tenemos evidencia de que tenemos infección por una bacteria anaerobia. Como ven, hay muchas formas de hacer el tratamiento antibiótico, pero estos son, digamos, regulaciones generales. Esto es lo que podríamos elegir en primera instancia cuando nuestro paciente se va a hospitalizar y tiene una infección severa. Y luego viene el tratamiento quirúrgico. Aquí quiero hablar de este aspecto, oportunidad quirúrgica. ¿Cuándo vamos a operar a nuestro paciente? Quiere decir, ¿cuándo es conveniente operarlo? Que esto es muy difícil y depende de la evaluación que hagamos nosotros, especialmente una evaluación clínica. Porque puede ser que nuestro paciente empiece con una infección que no esté avanzando, que no sea muy severa y solo con un esquema antibiótico adecuado puede resolverse el problema. Pero siempre tenemos que estar expectantes para ver cuándo debemos operar. Porque aquí también está el otro aspecto de la oportunidad anestésica. ¿Qué quiere decir? Como parte del cuadro clínico de las infecciones cervicofaciales aparece el trismus, o sea, la dificultad para abrir la boca. Si ocurre que nuestro paciente no lo hemos operado cuando debíamos, cuando pasan los días o 1 o 2 días, ya tiene trismus y ya no se va a poder intubar. Por lo tanto, el riesgo anestesiológico va a ser muy grande. Por eso es que debemos observar cuidadosamente a nuestro paciente, evaluarlo y ver en qué momento debemos operar.
Por otra parte, puede que nuestra infección se esté diseminando y no esté haciendo bolsas de pus, o sea, no se produce un absceso. Debemos esperar a que se produzca el absceso o drenar en fase de celulitis. Como recuerdan, aparece primero la infección, se produce una celulitis, luego un absceso o un flegmón. Un absceso si el líquido purulento se junta y el organismo le hace una cápsula fibrosa de tal modo que sea una bolsa de pus. Pero si es flegmón, todo líquido purulento se va a diseminar por los tejidos y esa es una mala evolución y ese es un aspecto mucho más grave. Entonces, ¿cuándo debemos operar? Si tenemos un absceso evidente que está medio rojo, una sola bolsa, pues sí, evidentemente eso no tiene discusión, se va a hacer un drenaje y muchas veces incluso con anestesia local, pero en lo posible siempre hay que hacerlo con anestesia general. Cuando se está diseminando la infección, puede que dejemos pasar el tiempo y ya no tengamos una buena oportunidad de quirugía anestésica. Entonces, ¿de qué va a depender de que nosotros decidamos operar a nuestro paciente? Va a depender de la evolución, de cómo hagamos nuestra evaluación clínica, de cuántos espacios están ocupándose, si hay gran compromiso del estado general, si el paciente tiene mucha fiebre. En esos casos, aunque no tengamos evidencia de un absceso, puede ser que esté diseminándose el tejido y ahí vamos a hacer nuestra cirugía. Luego, ¿qué tipo de operación vamos a hacer? Antes de eso, ¿cuándo nosotros vamos a indicar que se interne nuestro paciente? Suele ser esto muy difícil porque si es una infección que le han sacado la muela y está con un poco de molestias y un poco de dolor, pues no lo vamos a internar, le vamos a dar un antibiótico en forma por consultorio externo, en forma ambulatoria, y ese no va a necesitar internarse. Pero cuando nosotros vamos a decidir internar a nuestro paciente, que es un dato muy difícil de concretar, y para lo cual ha habido muchas discusiones, y este es son unos datos que nos da la Sociedad Española de Cirugía Maxilofacial, donde nos da estos parámetros y estas pautas para decir en qué momento uno debe decidir internar a nuestro paciente. Si tenemos, primero, una celulitis rápidamente progresiva, es decir, que va avanzando en pocas horas o en pocos días la infección, entonces se tiene que internar. Si el paciente presenta disnea, o sea, dificultad para respirar, si tiene disfagia, si no puede tragar, si vemos que tiene una extensión a espacios faciales profundos, puede ser que en la superficie no aparezca un absceso, no aparezca infección, pero sí está en los espacios profundos. ¿Cómo vamos a definir esto? A través de un estudio tomográfico. Pero si tenemos síntomas generales y no aparece una infección en la superficie, probablemente se esté yendo a los espacios faciales profundos y nosotros debemos internar a nuestro paciente. Fiebre superior a 38 grados. Trismus intenso, aquí está, miren, distancia interincisal, quiere decir esto, es la distancia que hay entre los dientes, menor a 10 milímetros. Normalmente nosotros abrimos la boca aproximadamente 40 milímetros, o sea, 4 veces de dedo. Pero si es menor a 10 milímetros, o sea, si no entra un dedito, este es un cuadro severo y el paciente tiene que internarse. Paciente no colaborador o incapaz de seguir el tratamiento, o sea, si tiene defectos mentales, si es un paciente indisciplinado, si es un paciente que no va a seguir el tratamiento que le vas a indicar. Y aquí se incluyen los pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos siempre son indisciplinados. A esos también los vas a internar. Si te hemos hecho un esquema antibiótico inicial y el paciente no ha mejorado, entonces debemos también internarlo. Es un fracaso del tratamiento inicial. Afectación grave del estado general. Si está postrado, si no puede caminar, fiebre alta, taquicardia, etcétera, se tiene que internar. Y los pacientes inmunocomprometidos. O sea, si tenemos una infección dental con un diabético, se tiene que internar. Porque la infección va a disparar la diabetes, su glicemia se va a subir por encima de 300 o 400. Y esto a la inversa va a provocar mayor infección. Entonces se hace un círculo vicioso y estos pacientes pueden comprometerse muy gravemente, pueden llegar a la muerte, por lo tanto debemos internarlos. No inmunocomprometidos, hablamos de los diabéticos, de los portadores de HIV o sidosos directamente, los pacientes con inmunopatías como las colagenopatías, como artritis reumatoide, etcétera,
que hay que observarlos de cerca para ver si nos internamos o no. Entonces, estos son los factores que nos van a motivar a nosotros para internar a nuestro paciente. Como decía, tratamiento quirúrgico. Lo más importante es llegar al sitio del absceso o espacio que se debe drenar. Si los espacios son profundos, pues tenemos que ingresar muy profundamente como para drenar el absceso. Debemos llegar hasta donde está la colección, si no, no sirve de nada la cirugía. Y incisiones lo suficientemente amplias para lograr el drenaje. Por supuesto que vamos a buscar unas zonas que dejen la menor secuela estética posible, pero tienen que ser lo suficientemente grandes como para que se vacíe. Si hacemos una incisión muy pequeña y llegamos al absceso, al día siguiente, si es esto, tenemos que operar. Entonces, en este momento, no tenemos que pensar en la secuela estética del paciente, sino en curarlo de su infección. El número suficiente de incisiones, especialmente los anaerobios, se diseminan rápidamente. Entonces, tenemos que hacer varias incisiones en todo el cuello y a veces en el tórax para eliminar todos los focos sépticos, conectar uno con otro para que entre el oxígeno ahí. En lo posible es respetar líneas de pliegue natural para preservar una secuela estética, por supuesto, e importante es remover todo el tejido necrosado. Una de las formas más graves de la infección cervicofacial es la fasciitis, es decir, la infección de las fascias, de la tela que cubre el músculo, porque esta no se defiende bien y esta avanza rápidamente y se necrosa. Entonces tenemos que retirar todo ese tejido para quitarle el medio de cultivo de la bacteria que está propagándose. Estos son los parámetros entonces para nuestro tratamiento quirúrgico. Aquí hay un caso de una señora, fíjense que tiene toda una celulitis de la cara y el tórax. Esta señora era diabética, tenía un canino infectado y llegó al hospital 3 días después de que empezó la infección y en este estado. No tenía dolor, casi nada de fiebre, pero sí toda esta infección. Así son los diabéticos, son engañadores. Y el desenlace fue muy malo para esta señora porque tuvimos que hacer una debridación de todos los tejidos y cuando logramos controlar la fase inferior, la infección se fue para arriba, llegó al cerebro, le provocó meningitis y se murió, infelizmente. Pero fíjense la magnitud que pueden tener las infecciones. Las infecciones pueden provocar muchas complicaciones y una de estas son los abscesos periorbitarios, como de esta niñita, que la infección de una pieza dentaria superior se ha ido a través del espacio maxilar al espacio orbitario, donde le ha provocado un absceso del piso de la órbita que necesita ser drenado quirúrgicamente. Esta es su tomografía, fíjense toda la colección que se ha formado detrás del globo ocular, no produciendo una proptosis, como una de las complicaciones de las infecciones cervicofaciales. Es una otra paciente que tuvo una fasciitis cervicofacial. Como les decía, hay que ver la oportunidad anestésica. Puede ser que no sea posible intubar a nuestro paciente y necesitemos hacer una traqueostomía de emergencia, que es uno de los eventos más dramáticos que nos toca vivir a todos los médicos en general. O sea, la cosa más estresante y dramática que te puede pasar es que tengas que hacer una traqueostomía de emergencia, cualquiera que sea la causa, por un atoro, y en este caso peor cuando hay una infección, porque todo esto está lleno de pus, y es una infección, sale pus y sangre, y a través de eso tenemos que hacer la traqueostomía, ¿no? La paciente se produjo toda esta infección después de una limpieza odontológica. La odontóloga que le hacía el tratamiento, estoy seguro de que tenía todo su material bien esterilizado, pero ocurrió una bacteria muy agresiva que le provocó esta infección. Esto ya es una infección crónica, es una osteomielitis, que es una consecuencia de una infección odontogénica que puede provocar la anquilosis. Esto ya es causa de otro tema, las osteomielitis o infecciones crónicas. Hablábamos la otra vez de la angina de Ludwig, que es una de las formas más graves de la infección. Quisiera que esto quede claro en ustedes. Angina de Ludwig es una cosa y hay otras clases de infecciones, los abscesos periamigdalinos, abscesos submandibulares. Esos no son angina de Ludwig. Se define angina de Ludwig, que es una enfermedad que la describió este doctor
Wilhelm Friedrich von Ludwig, fíjense, el año 1836, ya van a ser hace casi 2 siglos. Induración gangrenosa de tejidos blandos del cuello y piso de la boca, dice así. Este otro doctor Kamener publica al año siguiente un caso de características similares y propone el nombre de angina de Ludwig. Joseph Gesol describió 6 años antes casos similares, por lo que en Europa se la conoce como flemón de Genso. Pero en todo el mundo se lo conoce como angina de Ludwig. ¿Qué es la angina de Ludwig? Fíjense, esta es una paciente que tiene un proceso infeccioso aquí y cuando abre la boca se ve que el proceso está por debajo de la lengua, que está rechazando la lengua. Esta es una fase inicial de una angina de Ludwig, no es un caso dramático, pero hay que considerar que la angina de Ludwig avanza rápidamente y llega a tener una mortalidad de hasta el 80% de todos los casos. Vamos a repetir un poquito la fisiopatología: infección periapical de tercer molar inferior en el 70-80% de los casos, por extensión de las raíces por debajo de la cresta del ilioides. Otras causas, como dijimos, fracturas mandibulares, ciarodenitis, ciarodenitis submandibular, infecciones faríngeas o amigdalares, infecciones secundarias a cáncer también o cuerpos extraños que pueden producir estas infecciones. Aquí está el esquema del corte coronal, aquí está la mandíbula, aquí está la lengua y este es el espacio sublingual que es el que se infecta todo este. Aquí está el músculo milioideo. Inicialmente ocupa ambos espacios sublinguales y después pasa al espacio submentoniano. Es una infección más grave de este paciente con angina de Ludwig. Fíjense, todo muy edematizado, la lengua protruyente por el gran líquido que está acumulado por debajo de los espacios sublinguales. Y este es otro caso que también se ve como si fuera un absceso, pero bilateral en ambos lados. Para hacer una angina de Ludwig tiene que ser bilateral, no hay angina de Ludwig de un solo lado. Este es un estudio tomográfico donde se ve toda la colección. Esta parte es la lengua y esta es toda la colección, todo el líquido. Ni siquiera es purulento, es un líquido rojizo de muy mal olor, que no llega a ser ni siquiera pus. Es una visión lateral, que aquí está la colección, en una posición sagital de una tomografía. Esto entonces, hablemos antes, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de las infecciones? Como ya lo dijimos, ¿no? La mayor parte del diagnóstico se hace a través de un examen clínico. Una ecografía nos ayuda, pero si pensamos que tenemos espacios profundos comprometidos, tenemos que hacerle una tomografía. Y mejor con contraste para que se pueda definir muy bien cuál es el tejido abscedado, cuál es el inflamado y cuál es el tejido muscular normal. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos entonces para definir como angina de Ludwig? Que sea una celulitis rápidamente progresiva, o sea, avanza en pocas horas. Esta es una de las entidades médico-quirúrgicas en las que no tenemos que ver cambiar el sol. Quiere decir que si nosotros diagnosticamos de día a nuestro paciente, antes de que anochezca tenemos que operar. Y si lo diagnosticamos de noche, antes de que amanezca, tenemos que operarlo. A esto se refiere este concepto de que no tiene que haber cambio de luz, ¿no? Porque es una emergencia realmente. Afecta a ambos espacios sublinguales, submandibulares y submentonianos. Proceso gangrenoso y exudado serosanguinolento. No es un líquido purulento, blanco lechoso, como el que estamos habituados a ver en los abscesos, sino que es rojizo, rojo oscuro, serosanguinolento. Elevación de la lengua con disfagia y odinofagia. El paciente no puede comer. Trismus y limitación a la apertura bucal. No hay afectación ganglionar ni de glándulas salivales. Esto es característico. Las parótidas de glándulas salivales no están afectadas. Cuando hacemos los drenajes, ahí aparecen las glándulas totalmente sanas. Afectación sistémica con fiebre, postración, taquicardia. El paciente está realmente mal y necesita internarse. Induración de las áreas afectadas con dolor a la palpación. Insuficiencia respiratoria. El paciente se puede ahogar por las infecciones, por el edema que tiene. Esto hace que sea realmente una emergencia, tanto por la probable asfixia por la insuficiencia respiratoria como por la diseminación de la infección que puede llegar rápidamente a ser mediastinitis, desame pleural y muerte.
Repetimos los criterios de internación que ya habíamos hablado antes. El paciente tiene que ir a una sala de terapia intensiva, no se lo puede manejar en una sala común porque está muy inestable, necesita un tratamiento antibiótico severo y muchas veces varias intervenciones quirúrgicas, que es establecer un equilibrio hidroelectrolítico, terapia antiinflamatoria. Los corticoides están discutidos. En general, la mayor parte de las personas dan directamente corticoides. Los corticoides tienen un poderoso efecto antiinflamatorio, pero en ocasiones un corticoide puede evitar que se forme una cápsula fibrosa y se encapsule el absceso. Se puede facilitar en cierto modo la diseminación. Por eso su uso es muy discutido de corticoides. Si tenemos una agenda LUDVI, sí, pues le vamos a dar antiinflamatorios, le vamos a dar corticoides, porque si no va a tener insuficiencia respiratoria. Y la antibiótico terapia que tiene que ser bi o triasociada, tratando de captar la mayor cantidad de gérmenes posibles, gram negativos y gram positivos. En general se hace esquemas de vancomicina con imipenem o meropenem, etcétera. Y como les digo, estos pacientes son manejados por terapia intensiva y necesitan de todos nuestros recursos. Y el tratamiento quirúrgico que va a ser de drenaje de los abscesos que logremos, ¿no? Necesariamente tenemos que llegar al espacio sublingual bilateral. Esto es una repetición de lo que ya habíamos dicho acerca de los criterios para la hospitalización. Tratamiento urgente de la angina de Ludwig, soporte de la vía aérea. Esto es lo más importante. En lo posible, intubar al paciente o hacerle traqueostomía de emergencia. Tratamiento farmacológico y procedimientos quirúrgicos, ¿no? Un tercio de los pacientes tienen compromiso de la vía aérea con riesgo de muerte, o sea, sí se pueden morir antes de que lleguen al hospital incluso. Evitar intubación a ciegas por el riesgo de broncoaspiración, porque si está intubándose, el paciente los relaja, se intuba, se abre el absceso, o sea, todo el líquido purulento y se ingresa al bronquio. Por lo tanto, la intubación tiene que estar bien dirigida por anestesiólogos experimentados y con todos los recursos posibles. Vamos a ver después qué recursos tienen los anestesiólogos para la intubación. Se recomienda no utilizar sedantes para la intubación por este mismo riesgo de broncoaspiración. Si se broncoaspira y no ve dónde está la laringe el anestesiólogo, el paciente se va a morir en ese momento. No va a poder respirar y se va a morir. Ni siquiera se va a poder ventilar. Se recomienda no sedante. Traqueostomía de emergencia o cricotiroidotomía. La cricotiroidotomía es una punción que se hace entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Es un tratamiento de emergencia. Con una aguja gruesa se hace una punción ahí, por ahí se puede ventilar. Que en el caso de angina de Ludwig también esto es más difícil porque todo el espacio está edematizado e inflamado y no se puede reconocer dónde está el cartílago tiroides, dónde está el cartílago cricoides. Entonces, como es otra imagen que les mostré, hay que hacerle una traqueostomía de emergencia. Esa paciente que les mostré llegó con un cuadro severo y cuando la pasamos a la camilla hizo un paro respiratorio. Ahí tuvimos que hacer una traqueostomía de emergencia. Decíamos que el soporte de la vía aérea es el más importante y para eso actualmente los anestesiólogos tienen otros recursos, ¿no? Este instrumentito tan sencillo, tan simple, pero que es increíble, que no ha aparecido no hace mucho, ahora unos 5 años, que ha ayudado a muchísimos para la intubación. Es como una especie de alambrito doblado y por delante y eso se coloca primero y a través de eso se puede colocar el tubo de intubación orotraqueal. Hay laringoscopios que se pueden abrir, o sea que pueden entrar hasta adentro, mirar y poder abrir. Laringoscopios de rama larga. Esta es una máscara laringe. Si no se puede intubar, se introduce solo la máscara y a través de eso se puede ventilar. Hay otros tipos de cánulas también que se pueden utilizar para asegurar la vía aérea de nuestro paciente. Como les digo, siempre es una emergencia esta, y más para el anestesiólogo que para nosotros. Y este es el instrumento ideal, el fibrolaringoscopio, por el cual se puede ver la laringe
Se ven las cuerdas vocales, la laringe, y a través de eso se puede intubar. Es decir, son recursos para salvaguardar la vía aérea. Tratamiento farmacológico, AINES, ketoprofeno, diclofenaco, AINES orales, esto no le sirve a un paciente con angina de Ludwig. Ibuprofeno, metamizol, opioides. Opioides en caso de analgésica, siempre que ya tengamos a nuestro paciente intubado, ¿no? Pero como AINES utilizaríamos más ketoprofeno y el diclofenaco. Corticoides, hidrocortisona en la emergencia 100 hacia 500 miligramos endovenoso. Y para mantenimiento de dexametasona 4 a 8 miligramos endovenoso cada 8 horas. El antibiótico, como les decía inicialmente, empírico, terapia asociada por lo menos 2 antibióticos sinérgicos que no se peleen entre sí. En una primera etapa contra gram positivos y anaerobios. Los gram negativos se suman en una segunda etapa, es decir, la infección casi siempre empieza por gram positivos, pero pasados unos 3 o 4 días, los gram negativos que están habitualmente en la boca se suman a la infección y provocan mayor gravedad e invaden más. Anaerobios más frecuentes, el que les dije, el peptostreptococo. Hay otros, Prevotella, Formiromonas, Fusobacterium. La infección por Fusobacterium también puede ser muy severo, muy grave. Anaerobios, estreptococos del grupo A, estreptococo virida. Este es el más peligroso y el más frecuente, el estafilococo, porque es más grave, es más frecuente y tiene capacidad de resistencia al haber desarrollado enzimas que van a inhibir a nuestros antibióticos. Haemophilus influenzae como otra bacteria que puede provocar la angina de Ludwig. Esquemas: penicilina sódica 3 millones cada 4 horas, más metronidazol 1 gramo inicial, luego 500 miligramos cada 8 horas. Este es un esquema para enterar que sí puede servir. Si la penicilina le damos a grandes dosis y al intervalo adecuado, o sea, cada 4 horas, porque la vida media de la penicilina es de 4 a 6 horas, no cada 6 ni cada 8 horas. Penicilina más clindamicina, 600 miligramos cada 8 horas, no sirve. Penicilina más clindamicina más metronidazol es otro esquema antibiótico más agresivo cuando suponemos que existe un anaerobio. Cefalosporinas de primera generación. Aquí está la cefazolina, es la cefalosporina mejor indicada en una primera fase de una infección cervicofacial y también en la angina de Ludwig, no las de tercera generación, porque las de tercera generación actúan más sobre gram negativo que sobre gram positivo. Infelizmente la cefalosporina la utilizan, si la ceftriaxona la utilizan para todo en todos los consultorios, le dan una ampolla intramuscular hasta para la gripe o para la caspa, ¿no? Y eso va a provocar también, provoca también resistencia. Entonces le damos cefalosporina de primera generación, cefazolina más clindamicina o más metronidazol. Yo particularmente empiezo mi tratamiento antibiótico con cefazolina más clindamicina o amoxicilina más ácido clavurámico más clindamicina, uno de estos 2 esquemas con el que yo empiezo el tratamiento. Levofloxacina 700 miligramos endovenoso cada 24 horas más clindamicina. La levofloxacina es una quinolona de tercera generación que está dirigida específicamente a los gram positivos y sí tiene un gran efecto. Vancomicina cada 8 horas más meropenem o imipenem, 1 gramo endovenoso cada 8 horas. Este es el esquema más agresivo, digamos, el que se utiliza, como les decía, en terapia intensiva. Pero a menudo, si tenemos un paciente grave, tenemos que partir con este esquema más agresivo. Tratamiento quirúrgico, tantas incisiones como sean necesarias. El tamaño de las incisiones depende de la gravedad del caso. Se debe operar en el menor plazo posible al diagnóstico. Recomendación inicial: espacio submandibular, incisiones de 0,5 a 5 centímetros, o sea, bastante grande. El submentoniano es 2 centímetros. Espacio sublingual por vía oral. Yo prefiero hacer todas las incisiones externas y por ahí abordar los espacios sublinguales. Drenajes laminares. Pueden ser necesarias hacer cervicotomías amplias. Creo que hay un esquema. Aquí están las líneas por donde se podría hacer las incisiones como para llegar a los espacios. Retromandibular a nivel del ángulo, submandibular, submentoniano, a nivel del esternocleidomastoideo para espacios cervicales profundos si necesitamos abordar esos espacios. Pero cuando tenemos invasión de los espacios cervicales, tenemos que hacer una incisión amplia como para tiroidectomía y a partir de ahí se puede llegar a todos los espacios profundos
de ambos lados, como se ve en esta diapositiva cochina, donde estamos todos llenos de sangre, con pus, pero es ilustrativa. Es un caso grave. Bueno, aquí nos quedamos, chicos. Con esto terminamos este tema. Si quieren hacer alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Entonces nos veríamos la siguiente semana. La siguiente semana tenemos programado el examen parcial. Entonces el parcial lo daríamos hasta este tema y ya no entraría la parte de trauma maxilofacial, que la vamos a hacer después. ¿Está bien? Está bien, doctor. Sí, doctor. Ya. Hasta la siguiente semana. Listo, doctor, muchas gracias. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.